Cómo hay ciertos individuos que necesitan de un objetivo para poder vivir, eh, porque les parece un poco sin sentido el mundo, sin sentido el que yo tenga que obrar, que yo tenga que actuar. ¿Cuál es el fin de actuar si después de todo voy a morirme? ¿Mm? Y sentí cansancio de mis sentimientos, de mi manera de mirar, que alcanza a ser descarnada, despiadada a veces, y cansancio también de mi propia manera de tratar de engañarme, como todo el mundo, con respecto de lo que soy, con respecto de Aurora, cansancio de mi soledad, en fin, de ser persona. Se me ocurrió, como muchas otras veces y como a muchas otras personas, que me habría gustado ser gavilán o gallinazo y dedicarme a volar sobre el planeta, mirando para abajo sin codicia hasta ver aparecer bruscamente algún perro o algún ternero muerto. Bueno, hoy voy a hablar de un libro que me parece que trata en el fondo, sin ser demasiado explícito, de el hastío y el inconformismo que representa ser humano, de cómo independientemente de todo, esa idea que Dostoyevsky expresa en Memorias del Subsuelo, por más de que todas las cosas estén bien y por más de que todo en mi vida parezca estar saliendo bien y en marcha, yo me voy a sentir inconforme con algo y voy a sentirme infeliz o triste por X motivo. Siempre esa sensación va a estar ahí. Este libro es Las noches todas de Tomás González. Creo que estoy en una etapa de mi vida en la que tengo un enamoramiento por Tomás González. Me parece que lo que escribe es maravilloso, como con la sencillez del lenguaje y digamos de un idioma o un registro más bien coloquial entre comillas, tampoco tanto, pero sí un poco como regional, expresa lo complejo de la mente humana. Me parece maravilloso. Bueno, entonces voy a hablar de los aspectos que me gustaron del libro. Bueno, el personaje principal de este libro se llama Esteban, es un viejo, es una persona anciana, eh, podríamos decir un poco aristócrata, tiene dinero, es una persona intelectual, es profesor de filosofía, fue profesor de filosofía en universidades, pero llegó a la etapa de su vida, la vejez, en la que decide retirarse y alejarse un poco del mundo citadino o del mundo real, del mundo práctico, y decide irse, aislarse para tener un retiro tranquilo. De hecho, el libro empieza de una manera muy genial. El libro empieza así, dice: visité una tarde a mi hermana mayor y le anuncié que había decidido disminuir al máximo mis relaciones con los demás seres humanos. Pensaba vender el apartamento y comprar una casa con buen terreno para dedicarme a la jardinería y a vivir en silencio con la tierra y las matas el resto de mis días. Me gusta mucho porque en el fondo del libro, digamos, las acciones del libro son eso. Entonces él decide ir y compra una finca con un terrenito bueno en el cual él pueda hacer, digamos, el jardín que desea, porque a él le gustan las matas y desea crear un jardín, pero digamos que el objetivo que él tiene es crear un jardín que no se sienta muy humano. Él dice, él tiene la sensación de que los humanos, y dice, digamos, dice que eso es algo muy europeo, tienen esa sensación o ese deseo de dominar a la naturaleza, de ver a la naturaleza con cuerdas o muy bien organizada. Y él dice, eso es algo muy europeo. Aquí antes las personas vivían en comunión con la naturaleza, y eso es lo que yo quiero. Quiero que en mi jardín se vea la naturaleza espontánea, la naturaleza siendo naturaleza, pero obviamente él tiene que organizarla, pero entonces él está en contra de las macetas, de estas piedritas que rodean, por ejemplo, un algo, de cuando ponen una mata en una llanta. Eso para él es domar la naturaleza.
o cuando se ven todo muy puesto, ¿sí? Como se nota que pusieron esto acá, esta palmera acá, y este arbusto acá de rosas, y este arbusto acá como de valla, se ve muy puesto. Él dice, no, la naturaleza no es así, la naturaleza es natural, la naturaleza es espontánea, y se bifurca, y se interpone, mata contra mata, es algo muy natural, y eso es lo que él quiere hacer en ese jardín. Pero eso es difícil porque él lo está haciendo, o sea, él lo está creando, él está intentando crear ese jardín y por ende lo posiciona, dice voy a poner esto acá, voy a poner esto otro acá, pero eso es precisamente lo que él no quiere que se note en el jardín, por más de que él lo haga, él quiere que el jardín dé la apariencia de ser vasto y natural, como que nadie haya dicho pongamos esto acá y esto allá. Obviamente esa es una tarea pues muy difícil, casi imposible, porque pues lo que les digo, él está poniendo y no quiere que se note. Entonces a través del libro esa es la lucha que él tiene, pero no es la única lucha que él tiene, porque a medida que pasan los días, él listo, él trabaja, pero él tiene otras inquietudes. Él consigue un ayudante que es más joven que él, por supuesto, y empieza como a tener una cierta atracción hacia él, hacia ella, lo cual lo hace pensar en su humanidad y como aunque ya esté viejo y aunque no debería ya pensar en ese tipo de cosas y que sus pasiones están más bajas, esta persona, Aurora, le despierta un poco eso y lo hace sentir a él frágil y débil, como, pero yo ya pasé esta etapa, ¿sí? Pero no solamente eso, sino como también la ciudad se va volviendo cada vez más ciudad y menos campestre, por decirlo de alguna manera, y eso va en contra un poco de sus ideales. Y no solo eso, sino también el hastío, porque por más de que ese sea el objetivo de él crear este jardín, él se aburre en determinadas ocasiones, ¿sí? Entonces le dan ganas de volver a la ciudad, le dan ganas de volver a la universidad y de hecho intenta varias veces, pero estando una vez allá y dando otra vez clases y paseando otra vez por la ciudad más citadina, termina otra vez hastiándose y queriendo regresar a su finca y luego él está en su finca y termina otra vez hastiándose porque no puede conseguir su objetivo, porque no puede obtener a Aurora, porque no puede sentirse del todo feliz. Y hay una cosa que me parece muy chévere y que creo que Tomás González termina desarrollando muy bien y es como Don Esteban, el personaje principal del libro, hay momentos en los que está feliz, o sea, él dice, uff, esto estoy viviendo la felicidad, ¿sí? Estoy viendo cómo mi jardín está floreciendo y está obteniendo la forma más o menos que yo le quiero dar, pero aún en esos momentos de felicidad, cuando los está sintiendo presente, no deja de tener en el fondo una sensación de esto no va a durar, es esto la felicidad, como una sensación de inconformismo con la misma felicidad. Entonces, don Esteban es un individuo tan un poco atormentado que ni siquiera puede disfrutar el momento presente de la felicidad, cuando en el presente mismo está viviendo la felicidad, porque en el fondo está pensando en algo. Y me acuerda mucho a, una vez más, la idea de Memorias del subsuelo de Dostoyevsky, que es que uno nunca va a estar conforme y que el exceso de conciencia es una enfermedad porque no puedes disfrutar el presente por estar pensando en mierdas, sobrepensando en cosas que de repente pues no son tan importantes o sí son importantes para la humanidad. Y eso es lo que me gusta de cómo Tomás González trabaja el personaje, que me parece demasiado humano, demasiado quizás cercano. El mundo se está desdibujando en mí, se está poniendo opaco e irá desapareciendo hasta que se acabe del todo. Lo que me asusta es que el mundo se acabe y yo siga vivo. Y otra vez pienso que si no fuera porque tengo que terminar esto y terminarlo bien, acabaría con mi vida de una buena vez, para no tener que pasar por el dolor de ir perdiendo todo a cuentagotas. Este fragmento me parece súper importante en el libro porque muestra cómo hay ciertos individuos que necesitan de un objetivo para poder vivir, porque les parece un poco sin sentido el mundo, sin sentido el que
yo tenga que obrar, que yo tenga que actuar. ¿Cuál es el fin de actuar si después de todo voy a morirme? ¿Mm? Entonces, para este tipo de personas es importantísimo delimitar y ver un objetivo a lo lejos que le dé un cierto sentido a su vida, o si no, su vida estaría en un despropósito. Esto es algo que este tipo de personas tiene porque se sienten cansadas y sienten el mundo opaco, como dice, el mundo para ellos no tiene un sentido, necesitan de algo que le dé sentido a la vida y envidian a las personas que aparentemente no necesitan un objetivo para vivir, sino que simplemente viven y ya. Porque es más fácil vivir de esa manera, como no tener que pensar en por qué tengo que ir a trabajar, porque tengo que alimentar a mis hijos, porque tengo que alimentarme a mí mismo, sino simplemente hacerlo. ¿Sí? Me parece a mí que la mayoría de las personas vive de esa manera y me parece genial como no necesitan de un objetivo más que el diario vivir, ¿sabes? O sea, es la voluntad de vivir y yo soy un cuerpo físico y material que tiene un instinto primario que es vivir, entonces voy a hacerlo. Y ahí es donde está el exceso de conciencia como una enfermedad, empezar a preguntarse el por qué tengo que vivir, por qué tengo que hacer eso. Y cuando esto pasa, la voluntad de vivir del individuo termina siendo débil y termina queriendo no ejercer la vida porque no tiene un sentido. Entonces ahí es donde necesitan encontrar ese objetivo. Pero muchas veces, aunque tengan este objetivo bien visto en el fondo, hay días en que la voluntad es tan débil que parece ser que el mismo objetivo que le da fuerza a mi vida, a mi vivir, no es lo suficientemente fuerte como para hacerme vivir. Entonces, don Esteban empieza a replantearse, si tengo que hacer esto, o sea, realmente esto sí me da vida o ya se está opacando. Uf, espero que no se me desmorone el objetivo antes de morir, o si no mi vida será como video. Y entonces don Esteban piensa en el suicidio, pero pues ya está muy cucho, dice él, para suicidarse y bla 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 bla. Es como una novela que ejemplifica muy chévere esa lucha de estos individuos que sienten el mundo opaco o sin sentido y que necesitan algo para obtenerlo, pero aunque tengan este objetivo igual es difícil, ¿sí? Me parece maravilloso, me parece un libro completamente maravilloso, él lo expresa en la vejez, pero siento que hay muchas personas que lo viven desde su juventud o bla bla bla. Él habla un poco de Andrés Caicedo y hace como una suerte de mini análisis de por qué él se suicidó siendo 25 y dice como es un joven tonto, pero después cuando empieza a tener este tipo de pensamientos un poco existencialistas dice como hasta de pronto y ese muchacho sí tenía razón, sí. Entonces es como un libro que se introduce en las profundidades del pensamiento de este tipo de personas y no sé, me pareció completamente maravilloso. El libro tiene más cosas maravillosas. El final del libro, los últimos dos capítulos me parecen geniales porque pasa ahí algo con su jardín. Sí, no les quiero contar más, quiero que lo lean, sería genial. O no sé si sea un libro muy depresivo, si les gustan los libros depresivos, léanselo. eh, y él busca otro objetivo y bla bla bla, busca una manera de retirarse incluso de eso, pero no puede y bla bla bla, y es como nada, pues toca seguir viviendo. Y no, no, me parece un libro maravilloso, necesito conocer a Tomás González. Si alguien ve este video y conoce a Tomás González, por favor háganme una cita. Nada, te amo Tomás. Y nada, recomendadísimo el libro y creo que es el mejor libro que he leído de él hasta el momento. Entonces, pues nada, gracias por verlo. Y nada, si ya se han sentido alguna vez cómo se siente Don Esteban, o si conocen a alguien, o si sienten que tienen algo por decir, sería genial que me lo escribieran en los comentarios o por donde ustedes quieran. Y nada, Severo, gracias, un abrazo para todos.